Misterios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés J. Es que iba a arrancar yo. ¿Sí? Me acabo de arrancar así. Hace 2 minutos quedamos, arrancas tú. Pero entonces tú dijiste, sí, claro. La verdad es que estaba ya pensando, estaba tu yendo más allá porque te iba a decir, ¿has escuchado de la enfermedad de Lyme? He escuchado de, Sí. pero no tengo la menor idea. ¿A qué te suena? ¿Qué pensarías? Así de buenas a primeras. Digo, porque allá afuera, ¿no? Estamos dando a Claudio aquí como el representante de la ciudadanía, ¿no? Del escucha de a pie. Y me parece que, claro, yo sé que en México no se habla tanto, ¿no? Es una enfermedad que se conoce poco. Uh-huh. Sé que es una enfermedad que se produce a partir de un piquete. Ah, bueno, ¿no? ¿ya es algo? Sí, o una mordedura, no sé hay cuál un es. Vector, hay un Ajá. vector involucrado. Ajá. Sí. Pero no sé qué es lo que pasa, no sé cuál es su sintomatología ni su nada. No, muy bien, solo era eso. ¿Y cómo ibas a empezar tú? Yo iba a empezar preguntándote, Andrés, ¿qué dirías tú que es la enfermedad de Lyme? No, Es cierto. No, nada más iba a decir que bienvenidos al Masaje Cerebral que está jugando en su miniserie de hipocondria, en donde hemos tratado ya algunos males, algunas patologías, y estamos escuchándolo de la fuente que lo padece. Sí, ¿no? porque como el eslogan de esta miniserie, recuerden ustedes, es, o sépanlo si lo están escuchando por primera vez, es quizá no seamos expertos en estos temas, pero sí dolientes, ¿no? Dolientes. Entonces es las patologías, las enfermedades contadas un poco desde la perspectiva de quien las padece. Y bueno, tiene este término de hipocondria juguetón, ¿no? Porque luego, pues, no nos queremos poner el traje de cualquier enfermedad en el mundo de la ansiedad y el internet, pero hay veces que sí se manifiestan. Uh-huh. Y entonces, recordarles que @claudífonos, @coteriart, recordarles también que si ustedes padecen alguna enfermedad, ¿no? Y les gustaría dar un testimonio, estamos aquí pues abriendo la cancha y poniendo la mesa para compartirlo si es que lo quieren compartir. Y a partir del testimonio, obviamente, pues es hablar sobre, como diferentes aspectos de la divulgación médica, divulgación de la ciencia, de las enfermedades, ¿no? Que ahí me parece crucial decir que mucha gente puede estar pasando por diferentes cosas que tienen que ver con enfermedades o diagnósticos y demás. Y no siempre es tan fácil salir y contarlo. No a todo mundo se le da tan a la primera. Luego hay un proceso como de aceptación para poder empezar a compartirlo. Entonces, sepan que desde este lado es con todo el respeto y cariño. Entonces, si lo quisieran hacer, va a ser en los términos en los que ustedes se sientan más cómodos para compartirlo. Exacto. Y bueno, pues no sé, supongo que como va a haber mucho que hablar de Lyme, yo quisiera seguir estirando este preámbulo. Solo recordarles que pues Científicos Anónimos está ahí, que siempre nos pueden mandar un mail a cientificosanónimos@gmail si quieren que les mandemos más materiales de algo o algún paper específico, y que pues nos pueden contactar también en cualquier red social de Científicos Anónimos para sus propuestas o peticiones, ¿no? Y sin más, ¿quieres presentar quién nos acompaña? Hoy tenemos una invitada, está aquí en la cabina Melissa Lío, es historiadora de arte e investigadora en artes visuales y arte contemporáneo. En 2011 ganó una beca Fulbright para realizar sus estudios de maestría en la Universidad de la Ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Antes de comenzar sus estudios, viajó a Massachusetts como parte del programa de posgrado y fue ahí donde recibió la picadura de una garrapata contaminada con la enfermedad de Lyme. Melissa Lío,
bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por recibirme. Ya vi de dónde sacó Claudio que era por un piquete. Ya vi tu fuente. Google, voy a tener suerte. Y dije, ¿para qué? No necesito ni Google. Está en... No, eso es algo que sí sabía, que sí había escuchado, No, ya. pero quería... La neta es que sí estoy profundamente intrigado por saber de qué va la enfermedad de Lyme. Pero antes que nada, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas los que están escuchando. Y muchas gracias a ti más bien por venir, porque yo me haya cachado, yo creo que esto va a ser una primicia de hablar en radio y en podcast mexicanos sobre la enfermedad de Lyme. O sea, se conoce poco, se habla poco. También porque hay pocos casos, pero sí hay, ¿eh? Ya estoy viendo que sí hay casos y empieza a ser endémica en algunos lugares de México, pero bueno, sobre todo está concentrada en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no ponemos, porque tú aquí lo pones muy claro, por un viaje a Massachusetts? ¿Y a dónde de Massachusetts? A un lugar que se llama Cape Cod. Ajá. Es un lugar así donde todos los norteamericanos van a hacer sus vacaciones, super nice, y ¿no? Ajá. Sí. Entonces, bueno, yo llegué ahí como para tomar un curso de inglés así express. Ujú. Y entonces, bueno, me invitan a acampar, ¿no? Ujú. Era agosto. Entonces yo voy a acampar, estuvimos ahí 2 días, era un lugar pues nada bonito, ¿no? Ujú. Y de repente sí me di cuenta que había unas cositas pequeñitas, ¿no? Y Ajá. que me habían picado, ¿no? Ah, O sea, ¿tú sentiste yo, que o sea, no se siente, pero veía que tenía ya ahí El rash. el rash, ¿no? Ajá. Ajá. Pero pues nunca supe, regresé de ese viaje y nada, tenía pues la roncha que, Ajá. ¿no? Y no pasó nada hasta muy después. O sea, Claro. yo nunca tuve síntomas, como dicen que es como una semana después que tienes fiebre o que te sientes débil. Nunca tuve nada. Ujú. O sea, yo después de esa vez que acampamos, regresé a Nueva York. Ujú. Y fue ahí cuando comencé mis estudios y a lo mejor por lo mismo que estaba tan emocionada y como, Bueno, ¿no? sí. Tal vez nunca me di cuenta de que me sentía mal, ¿no? Porque nunca pasó, nunca me sentí mal. Fue hasta el último semestre de mi maestría, o sea, es Ok. decir, pasaron prácticamente como 14 o 16 meses Ajá. después de que había pique, tenido el piquete. Ajá. Ujú. ¿Y cuáles fueron los Ajá, síntomas? ¿qué fue lo que te...? De repente empecé a tener como un tic en el ojo, así Ajá. que me empezaba a brincar. O sea, ya es que Ujú. pues, a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Claro, estás mal dormido. Exacto, Ajá. ¿no? Así. Pero no se me quitaba. Entonces, y después ese tic se me fue como a todo el cuerpo. Órale. O sea, yo no sé si han sentido cuando te brinca el músculo del Sí, brazo, o sea, que Involuntariamente, le llaman, sí. fasciculaciones, ¿no? Ujú. Pero aparte yo traía el tic del ojo, o sea, no se me quitaba. Y de repente era yo como una palomita de maíz, así Ay. todo el cuerpo me Ah, sí. brincaba. Y de Órale. repente se veía, ¿no? Se veía el brazo, por ejemplo, Ah, era- cómo brincaba el músculo. Ujú. Entonces, como si estuvieran tetanizando los músculos, o sea, como una Sí. especie de... Órale. Sí, todo el cuerpo, o sea, ¿Y en todo el es cuerpo. un brinquito parejo o es No. un dedo, un músculo del brazo, otro de la pierna? y es Exacto, o a sea, diferentes cada uno por tiempos? su lado, cada uno por su Ok. lado. Wow. Y hasta aquí, hasta en la ¿Las cabeza, sienes? en las sienes. Ujú. Así era tremendo. Yo decía, ¿qué me está pasando? Y entonces ya hice mi cita en la universidad con el doctor, que además se tardan así semanas, ¿no? Para Ujú. darte la cita. Wow. Entonces, bueno, me dio la cita y yo le decía, mira, me está brincando el ojo. Y me decía, ¿sí? Ah, claro, sí. Ujú. Bueno, te voy a mandar ahora a otro hospital. Ay, no. Y entonces tardaron como otro mes en darme la Ay, no. cita. Y yo sintiéndome así toda, o sea, yo decía, ¿pero qué me está pasando? Total. ¿Y tenías algún otro síntoma?
No sé, como... Dolor Ah, o... sí, No, nada más. solo era Por- las fasciculaciones en todo el cuerpo. que son más que suficientes. Pero si quieren saber qué siguió de esto, van a tener que seguir escuchando. Vamos y venimos a nuestro primer corte y ahorita seguimos explorando. Estás escuchando Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta en el masaje cerebral. Hoy estamos hablando de la enfermedad de Lyme y nos está platicando Melissa Lío sobre ello. Cómo comenzó después de un piquete y varios meses, le empezaron a venir tremulaciones en diferentes zonas del cuerpo, por todo el cuerpo aparentemente, y después de ir a una consulta, la mandaron a otro hospital y todavía no sabíamos nada, porque no había otro síntoma. Pero Andrés Cota quería hacer una acotación. No, una acotación, sí. No, que nada más para ponerle ahí, porque no mencionamos que era Cape Cod, donde fue en Massachusetts, y unos bichitos, pero creo que hay que empezar a poner como identidades. Por ejemplo, esos bichitos en realidad son garrapatas, ¿no? Aquí estamos hablando de garrapatas. La enfermedad de Lyme se transmite. El vector es una garrapata del género Ixodes. Hay varias especies y depende del lugar del mundo en el que estés, qué especie juega. En Estados Unidos, que es donde está la mayoría de casos, o al menos porque, fíjense que la enfermedad de Lyme, de hecho, se describió hace muy poco, en 1976, que para enfermedades de este tipo pues es relativamente reciente, y se empezó y se describió, digamos, ya se había reportado casos semejantes entre ellos, pero no se aceptó en el consenso médico hasta el 76 y basado en varios casos en Connecticut, ¿no? Y entonces ahí se empezó a ver que había una sintomatología y que había unas cosas en común y luego empezaron a ver, bueno, de dónde viene y entonces se vio que son estas garrapatas de los ciervos, de los venados. Lo que pasa es que la garrapata adulta vive en el venado y así es como se disemina y es como muchas veces llega a nosotros, a nosotras, pero realmente la garrapata se contagia en un ratón. O sea, la garrapata es cuando pasa su etapa de larva y de ninfa, vive en un ratón de patas blancas. Y fíjate, curioso. Y los ratones son los reservorios de esta bacteria, de esta enfermedad. O sea, la enfermedad de Lyme se origina por una bacteria Borrelia. Y también hay varias especies de Borrelia. Estamos hablando generalmente en Estados Unidos es así. Y entonces los ratones son los reservorios. Y la garrapata que haya pues, chupado sangre de ese ratón y se contagia, bueno, y sea el vector, luego a lo mejor llega a ti por un... Pero estamos hablando de unas garrapatas chiquititas, porque luego, claro, hay muchos tamaños de garrapata. Yo nada más quería agregar a esto que yo crecí en parte de mi vida en Cape Cod, justamente. Fíjate, porque además de tener estas zonas medio nice, también tiene algunos de los institutos de investigación científica más importantes, ¿no? Está Woods Hole. Yo en mi caso, esa era mi experiencia porque mis papás estudiaban su doctorado en Woods Hole. Y entonces yo pasé muchas tardes en el campo. Y entonces yo me acuerdo todas las noches que regresaba a casa, siendo un niño ahí medio silvestrado, mi mamá quitar el pantalón, revisar así, pero en serio como con mucho ahínco, que yo no tuviera garrapatas. Fíjate, qué curioso. Y ahora, mucho tiempo después es que ya dice la asociación de, claro, eso estaba ahí. Porque parece ser que fíjate, que para que se te, en términos generales, obviamente va a haber de todo, pero que para que te pase la bacteria, la garrapata, normalmente tienen que pasar 24 horas en que te estuvo chupando sin que te das cuenta, porque son profesionales en eso, han evolucionado para que tú ni te enteres, ¿no? Pero bueno, nada más quería agregar esas dos cosas a la mezcla, ¿no? Y sí, todo Estados Unidos, o sea, sobre todo, digo, hay una zona que se considera endémica y es donde se concentra el 90% de casos, pero en todos los estados de Estados Unidos se reportan casos, ¿no? O sea, porque el ratón, pues está, y no solo es a través de los venados o los ciervos que estas garrapatas pueden llegar a ti, también a veces se suben a un perro, a veces suben a otro mamífero, ¿no? Sí. Pero bueno, estábamos entonces en que tú ya tiempo después, porque además, claro, parece que el síntoma clásico, pero todo esto se dice clásico porque hay excepciones, pero el síntoma clásico es ese rash primero, o sea, sí te das cuenta que, bueno, un piquete, como dices tú, y quizá una zona así como... Sí, sarpullido. Se supone que es el piquete y alrededor hay un aro. Entonces, ahí cuando ves el aro, es que fue una garrapata. Tienes así el círculo y luego tu aro.
actuar. Mira. Como en Sí. película de terror. y sí que fue de terror. Oye, ¿y tú percataste algún tipo como de salpullido o algo enrojecido además de esos aros? No, ¿O nada más vi tú nada más- el círculo con Sí. el aro. Ajá. Sí, claro. Además, luego estas cosas uno las aprende a posteriori, ¿no? Porque uno Claro, dice, sí, claro, yo nunca sí te vas tenía, a dar sí. cuenta. Claro, Sí. sí, lo único que haces cuando tienes un sarpullido es que te rascas y ya, ¿no? Claro, sí, me acuerdo que me dieron de estas pomadas, ¿no? Para que no me diera tanta comezón. Claro. Oye, pero ¿y entonces? Entonces te fuiste con este doc, te dice, sí traes, pero vete Vete a uno que a otro es- hospital. Ajá. ¿Que era una especialidad o No, qué no era? era una especialidad, era ya un hospital mucho más grande, ¿no? Ajá. Ahí en Brooklyn, porque yo estaba ahí en Brooklyn y entonces llegué y entonces ya tomaron todos mis síntomas y me acuerdo que era un doctor hindú. Ah, ¿No? Con ajá. acento. Y entonces le dijo a la otra doctora, seguramente es Lyme. Ah, sí. Ujú. Ajá. Y entonces automáticamente me mandaron al, ¿cómo se llama? Infectólogo. Ajá. ¿no? Y entonces igual tardó como 2 semanas, ¿no? Para verme. Pero bueno, Qué yo letanía, llegué, sí. y me acuerdo que yo llegué súper contenta de ya sé lo que tengo, Claro. ¿no? Porque de verdad yo estaba cansada, mi cuerpo estaba cansado. No, no hay, sí, no lo que menos podemos manejar los humanos es esta incertidumbre, ¿no? Es Sí. horrible. Y además Sí. sí, o sea, con unos síntomas que dije, ¿qué es esto? ¿no? Rarísimos. Sí. Y entonces yo estaba con una amiga, que bueno, ella es de allá, y entonces me dijo, qué bueno que ya sabes, pero tampoco te pongas tan contenta, Uy. porque Lyme para tratarlo es bien difícil. Entonces me dijo, no te preocupes, en algún momento te voy a contactar con alguien que también ya le dio, y entonces ella tuvo otros tratamientos y para que platiques, ¿no? Pero bueno, entonces al momento de que ya voy con el infectólogo, de repente me dice, ay, ¿eso de Lyme? No, eso no existe. Le dije, ¿pero cómo? Ujú. Y le dije, pero estuve en este lugar, Cape Cod. Ajá. Me dijo, sí, pero todo el mundo va a Cape Cod a pasársela bien y no llegan infectados. Eso no tienes nada. Y no me dio nada. O sea, Joder, el no. demonio. Ajá. O sea, descrédito absoluto. Esa es una Exacto. gran, o sea, un gran tropiezo, la verdad, típico. Sí, porque además este, entonces te regresa 2 pasos. Exacto. ¿No? Dices, ay, pues entonces no tengo, entonces ¿qué tengo? Exacto. Y me acuerdo que salí del doctor y dije, de verdad, así como lo que dices, dije, ¿qué tengo entonces? ¿no? Ajá. Entonces, me acuerdo que hablé con mi amiga y me dijo, no, habla con esta amiga, ella te va a contar y trata de buscar otros doctores, ¿no? Para que te den otra tratamiento o te vean, ¿no? Sí, una Realmente segunda si es opinión, lo que ¿no? tienes, Sí. ¿no? Sí, me acuerdo que ya me había hecho exámenes de sangre, etcétera. Y entonces en algún momento fui con otro doctor, el doctor me dijo igual, como que no, o sea, eso se quita luego, o sea, te damos antibiótico y se te va a quitar, ¿no? Pues no se me quitaba. Y de repente ya buscando información encontré esta película que se llama Under the Skin, que es un documental sobre Lyme, ¿no? Ah. Y entonces me acuerdo que veo el documental y sale un doctor que dice, miren, estamos en Cape Cod, donde aquí nació la enfermedad, que es, aquí tenemos un buen de garrapatas, ¿no? Y empieza así a mostrar y así con ganas de regresar con el infectólogo y decirle, oiga, Que ¿qué ¿Ya vio este pasó, no? documental? Sí, exacto. Sí, que Y, y bueno, el punto fue que un poco me empecé a buscar yo, pues como típico, ¿no? De que estás enfermo y ahora sí que tú te haces el especialista en tu enfermedad. Entonces, en algún momento encontré otra doctora que era brasileña, pero que trataba la enfermedad tanto con antibióticos como también con otros tratamientos. Y entonces, igual conseguí la cita un mes después, pero yo decía, ya, por favor, porque yo seguía brincando. Claro. ay, qué cosa. Ajá. Entonces, bueno, el ojo ya se me había quitado, pero bueno, entre los síntomas estaba viendo que te da parálisis facial, ¿no? Ok. Entonces, lo que yo creo que tenía en un principio era una especie de parálisis como un facial. cortocircuito de los nervios de la cara. Sí, porque claro. tienes ahorita se me fue el nombre, pero es este nervio que Sí, conecta, los pares ¿no? craneales, ¿no? Ajá, Sí. ajá. Y entonces la bacteria se te va a este nervio y entonces se empieza a alimentar de Así. ahí. Entonces es muy común tener parálisis facial en los primeros síntomas. Entonces,
por eso es que yo tuve afortunadamente no lo tuve completamente, pero se me quitó, pero yo seguía brincando, ¿no? O sea, mis músculos seguían brincando. Y después ya cuando fui con esta doctora... Es el trigémino, ¿no? Exacto, sí. exacto, ese nervio. Entonces, cuando llegué con esta doctora, ella ya vio mis resultados y me dijo, a veces el examen de Lyme no da positivo, o sea, o da falsos positivos. Entonces, tienes que leer como ciertas, pues no sé, ¿cómo le llaman? Como síntomas ahí que vienen en el examen, como entre líneas, para saber que sí tienes. Y ya me dijo, sí tienes, porque estos números están alterados y no claro, sé qué tanto. Hay un examen serológico que te lo puede corroborar. Oye, pues bueno, a ver, vamos a dejarlo también en tensión. Vamos a dejarlo en tensión. O sea, ahorita al menos ya sabemos que ya tenía una doctora de su lado. Ya no estaba combatiendo el sistema de salud norteamericano. Bueno, vamos a un corte y regresamos aquí al masaje cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, nos acaban de llegar, les damos la bienvenida. Estamos hablando de la enfermedad de Lyme, una enfermedad que tiene un vector que es la garrapata, muchas veces la garrapata del venado, y que tiene pues una incidencia, digamos, endémica en buena parte de Estados Unidos, sobre todo en los estados de Maine, Virginia, Wisconsin, Minnesota, Michigan, y en la costa oeste, pues, Oregon y California. ¿Qué tiene en común donde más incidencia hay de Lyme? Pues que haya zonas bien conservadas, que haya bosque y por lo tanto venados, ¿no? Finalmente muchas veces nos llega a través del venado, la garrapata. Una razón más para no renovar mi visa. O para no acampar. Una razón más para no acampar nunca. No, y es relativo, es muy común, o sea, hay un montón de casos y lo que pasa es que si te la diagnostican rápido, digamos, porque también como todo este tipo de enfermedades bacterianas, no siempre hay como un abanico de síntomas y a veces se presentan unos más que otros, ¿no? Es un poco como lo que pasa con el Chagas aquí en México, que algún día tenemos un episodio de eso, y la chinche besucona, que si lo agarras a tiempo, lo puedes atender. Si no lo agarras a tiempo, se vuelve mucho más complejo. Y entonces, claro, si tú tienes el caso típico o le estás prestando atención o tienes hijos que fueron a acampar a los bosques ahí, pues luego están prestando atención y si aparecen estos piquetes que mencionas tú con aro o si de pronto se hace un salpullido o también hay una cosa clásica que le llaman el eritrema migrante, que es como que tienes una zona así irritada de la piel, digamos, y ves que se desplaza o se expande, prende la alerta y entonces si lo agarras así en las primeras semanas, se trata con algunos antibióticos y parece que reacciona muy bien a doxociclinas y ceftriaxona, ese tipo de antibióticos de esa familia. Lo que pasa es que si no, aquí está la cuestión, que es lo que decías tú, Melissa, que se queda como durmiente, o sea, más bien es que está sucediendo la infección aunque no te enteres, y es meses después, o a veces años después, que se manifiestan los síntomas, digamos, de la enfermedad tardía, que le llaman, ¿no? O cuando no se vuelve incluso crónica, porque esa es la cuestión con este tipo de bacterias. Y claro, ya que se vuelve una enfermedad tardía, esos síntomas se manifiestan, o sea, como te pasó un poco a ti, se manifiestan síntomas pues neurológicos, cardíacos o articulares, ¿no? Hay clásico como de reumatitis que tiene que ver con Lyme, ¿no? En las articulaciones, o cardíacos, o nerviosos y neurálgicos, y entonces se va hacia los nervios, como probablemente fue tu caso, y se presentan este tipo de cuestiones que dices tú, a veces es parálisis, porque eso es que el nervio se queda así, pero puede ser a lo mejor lo contrario y sobreestimula cierto nervio, ¿no? Finalmente es una infección de una bacteria en un nervio, digamos, entonces está inflamando, y bueno, y ahí ya parece que se vuelve un poquito más complejo el asunto porque ya luego no siempre reaccionan los antibióticos. Y muchas veces como en el desconocimiento, tampoco se sabe muchísimo, ¿eh? O sea, y en el desconocimiento, pues a lo mejor te recetan los mismos antibióticos como si fuera una enfermedad temprana y ya no te sirven de nada más que para matarte la flora intestinal probablemente. Pero sí, entonces nosotros estábamos en que ya habías llegado una doctora que además, claro, hay una cosa que son los síntomas,
pero luego puedes hacer un análisis serológico, digamos, con lo que todo el mundo sabe ya de los anticuerpos IgG y IgM y demás, y comprobar si hay o no, o sea, porque finalmente sí generas anticuerpos. Y entonces tú estabas en que ya por fin habías conseguido un diagnóstico después de luchar contra... Exacto, porque ya después de 3 o 4 meses. Pero eso pasa mucho, digo, en el primer episodio de esta miniserie, Claudio nos contaba de su propia experiencia y cómo luchar contra ciertos descréditos médicos, ¿no? Y eso es, sí es una negligencia de pronto de un doctor, sobre todo de un especialista, porque no está siendo consciente de lo que a ti ya te llevó de tiempo llegar a él y no está siendo consciente de que él en lo que determine te podría estar condenando. O sea, no sé, tendría que ser más delicado eso. Pero bueno, menos mal que cuando uno tiene algo, Claro. pues sigues, ¿no? Y una segunda opinión, en este caso. Y la doctora, finalmente, ¿qué pasó? La doctora me dijo, sí, tienes Lyme. Entonces, bueno, ahora si yo te mando antibióticos, aquí unas 4 inyecciones te van a costar carísimo, ¿no? 60,000 Claro, estamos del pesos. otro lado de la frontera. ¿Cuánto costaba? Como 60,000 en ese entonces, hace ¡Wow! como 10, 14 años. Y entonces me dijo, ahora que regreses a México, vas y te inyectas el antibiótico. Ajá. Y aparte del antibiótico, te voy a dar un tratamiento con extractos de semillas. Okay. Pero mientras llegas a México, porque me faltaban yo creo que unos 3 meses para terminar, me mandó un extracto de semilla de uva, ¿no? Que me dice, eso te va a ayudar. Entonces me acuerdo que me lo tomé y al otro día no me podía mover. O sea, estaba toda como así, si hubiera hecho pesas, así, un dolor horrible. Dolor muscular. Sí, y entonces lo que después me explicó es que me decía es que esa bacteria se va muriendo y va rompiéndose y entonces tiene muchísima toxicidad. Y entonces crea una reacción en tu cuerpo. Y entonces eso crea que te duela todo, pero o sea, me decía, toma agua y poco a poco va a desintoxicarse todo tu cuerpo de la bacteria, ¿no? Porque aparte es la bacteria y aparte son las coenfermedades que traen. O sea, no solamente trae la Borrelia, ¿no? Sino que trae otras bacterias, la Babesia, puede ser no sé qué vector tan. de un montón de cosas. Exacto. Sí. Entonces se te van muriendo todas esas bacterias y tu cuerpo está cargado, ¿no? Bueno, y de la reacción, digamos, del sistema inmunológico propio que inflama, claro, ¿no? Me imagino, y está ahí combatiendo. Sí. Entonces, esa fue uno. Y luego la otra fue que platiqué con esta persona que ya había tenido la enfermedad y ella también me dijo, claro, yo recibí antibióticos, pero también recibí tratamiento como de estas nuevas semillas o tinturas que le llaman de diferentes, ¿cómo le llamo? Como uña de gato. U otras semillas que ayudan. Sí, como de herbolaria, pero... Exacto, sí, y qué bueno que deberían incluirlas en el tratamiento de manera ya, bueno, no lo sé. Sí. No, porque, en fin, me dejó leer un libro que se llamaba Healing Lyme. Entonces, en el libro, de hecho, sí dice que si no te atiendes como 14 meses después, se te va el sistema nervioso. ¡Sas! No, y era impresionante, ¿no? Como que empezar a leer todo. Claro. Y te digo, a la vez que cuando regresé a México, empecé con el tratamiento de antibióticos, terminé y empecé con el otro tratamiento naturista, se podría decir, que bueno, creo que la uña de gato es un antibiótico súper potente, de hecho, y fue ahí cuando ya pasó el tiempo, pasó un año y cuando me empecé a sentir mejor. O sea, ya no empecé a tener un año, o sea, sí un año, sí. ¿Un año de tratamiento? De tratamiento. Para empezarte a sentir. A sentir otra vez. Es un periodo muy largo. O sea, si te dicen que tienes que tomar esto y dentro de un año te vas a empezar a sentir bien, es una locura, ¿no? Ya en el mes 2 dices, no le creo. Sí, pero bueno, pues yo seguía. Y lo que también me dijo esta doctora, la de Estados Unidos, me dijo, deja de comer azúcar.
O sea, no comas carbohidratos ni azúcar porque la bacteria parece ser que también se alimenta. Que le ¿no? guste. Entonces me acuerdo que yo fui así al súper y dije, bueno, ¿qué voy a ver? Vamos a ver qué puedo comer. No, pues no podía comer nada. Claro. O sea, todo tiene azúcar, Ajá. ¿no? O sea, bueno, también me di cuenta de lo mal que estamos alimentados, etcétera, Claro. ¿no? Y entonces, bueno, uno enfermo pues hace todo lo que te Lo que te digan, digan, ¿no? sí. Entonces, Lo sí, que te yo... mejore, Sí, entonces dejé de comer carbohidratos, azúcares, y me empecé a sentir ya mucho mejor. Pero sí fue un periodo largo Claro, de ir tiempo. ajustando. Ujú. ¿Cuánto costaban los antibióticos en México? ¿Si era, Uy, igual eran súper caros? barato. Ah, No, costaban como 40, 60 pesos cada inyección. No es cierto. En De la verdad. semifarmacia. ¿Es en De serio? verdad, sí, de verdad. Es que el sistema de salud gringo es una Sí, cochinada. No, bueno, y te fue bien, digo, hay de todo tipo de antibióticos, pero sí hay unos que son relativamente económicos, que luego, pero eso ha tenido su debacle hacia el otro lado también, que es que hemos exagerado en el mal uso de antibióticos, porque como aquí son, digo, ahora ha cambiado un poquito, pero como son baratos y además antes te los vendían sin receta, creo que a todos y todas nos tocó ir a comprar cualquier antibiótico y luego la gente se autodiagnosticaba, Sí. pues hemos tenido una exageración de uso de antibióticos, pero bueno, entre que son peras o manzanas, qué bueno que en tu caso fue accesible y pudiste tomarlos. Se nos va el tiempo del último de este bloque, pero no le cambien y volvemos al ocaso de este programa, de este episodio sobre Lyme, del masaje cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. La única buena noticia de que Andrés te arrebate la palabra en el inicio del programa es que puedes cerrar el programa diciendo estamos en el ocaso del masaje cerebral, pero igual se salió con la suya y lo hizo antes del corte en el penúltimo fragmento, pero bueno. Bueno, pero este ha sido un masaje cerebral atípico porque hemos dejado pasar muchas de nuestras costumbres, ¿no? Por ejemplo, las No hay preguntas, ¿no? Entonces, el No, ya ocaso. es tierra libre, que sea lo que sea. Si dejas Anarquía absoluta en el masaje. No, pues si dejas algunos hábitos, no dejes todos, ¿no? Pero bueno, estamos en el ocaso del masaje cerebral, en el que hemos estado escuchando la historia de Melissa sobre la enfermedad de Lyme, que contrajo a través de la picadura de una garrapata en Cape Cod, por si algún día les invitan y prefieren no ir. No, no es cierto. Tampoco se trata que vivan con miedo, porque mucha gente no le pican garrapatas y no tienen este padecimiento. Pero bueno, a mí hay algo que me brincaba en la historia de Melissa, y es, de entrada es una enfermedad que tarda meses en desarrollarse dentro del cuerpo, ¿no? O sea, desde que te pican hasta que aparecen los síntomas. No, ojo. Hay unos síntomas tempranos usualmente. Y esos síntomas tempranos son los que lleva a que esto no sea un problema, imagínate, sino cómo sería la incidencia de Lyme en Estados Unidos. Cuando empezaste a tener el sí, brinquito del ojo. Eso ya es la parte tardía. ¿Esa es la parte tardía? Sí. O sea, hay una serie de síntomas que usualmente se presentan, no siempre, que es este eritrema que es migratorio y que son a veces pues un poco ¿Qué es un eritrema migratorio? como un salpullido, Ajá. como la piel así como roja, imagínate, Ajá. y se expande, ¿no? Ajá. Además de tus piquetes. Sí. Y eso muchas veces va acompañado pues de algunos casos como de fatiga, que no tiene explicación, o sea, una fatiga, sobrefatiga, porque creo que mucha gente ya vive fatigada, pero sobrefatiga, O sea, ¿tú tuviste ese dolor momento de sentirte cabeza, cansada? es lo que nos decía Melissa, que a lo mejor ya está tan estimulada con empezar su periodo en Nueva York, claramente, Que que a lo mejor estás Atención. fatigada, pero le echas ganas, ¿no? O sea, bueno, no te das cuenta. O a lo mejor en México también estamos acostumbrados a que nos duele la cabeza de tanto en tanto por la contaminación, entonces ya no. También eso va a depender mucho como creo yo, pues del individuo. Claro, o sea, y de tu tolerancia o no a tu umbral del dolor, por ejemplo. O sea, ¿qué es que te duele la cabeza? Pues hay gente que le duele mucho más la cabeza que a otros, o sea, en fin. Entonces, el caso es que si no se van, si en esa primera etapa esos síntomas no los cachas o no se manifiestan, entonces llegas ya a este caso que son años después. Yo, ¿no? y mi pregunta era, ¿tú lo atajas lo suficientemente a tiempo como para que se trate y avancen con el tratamiento y tú dejes de tener sintomatología?
O sea, Pero- la sigo teniendo de repente. ¿De vez Es en que cuando? es la cosa, que ya que llegas a la enfermedad tardía, ya no la puedes eliminar del todo. O sea, puedes mitigar y creo que puedes aprender, creo que es lo que tú ahorita nos estabas diciendo un poco, como las crisis, ¿no? O sea, como Exacto. intentar que las crisis sean menos continuas o menos intensas, que supongo es en lo que ibas, porque nos decías que, bueno, ese año, después de ese año de tratamiento, mejoró. Sí, ¿no? ya no tenía las fasciculaciones 24 horas. Qué cosa 7. que... sí. ¿No? Sí, es que a donde iba mi pregunta, pero no he terminado, es Sí. ¿qué pasa a una persona que no le atienden a tiempo y esto hubiera seguido avanzando? ¿A dónde llega esa enfermedad de Lyme? Pues según lo que he leído y, por ejemplo, en el documental que les digo, Que vale la pena mencionar sí, está en Under the internet, Skin. Under the Y Skin, lo pueden encontrar. en YouTube, Ah, está gratis. está en YouTube. Ujú, Ok. Bajo sí, la sí, piel, sí. Under the Skin. ¿Ok? Ujú. Ujú. Entonces, ahí hay casos en donde no se ha tratado y mencionan que las personas pueden tener o desarrollar esclerosis múltiple, ¿no? Parálisis corporal. Artritis. Exacto, sí, Ujú. sí, sí. Yo también chequé ahí, ya esos son casos, no, hay que tener cuidado también en sugerir, o sea, hay una incidencia pequeñita de casos muy graves en que acaba en encefalopatía y en trastornos de humor, fíjate que justamente con la cosa pues neuronal, ¿no? O sea, si se va a cosas neurológicas, Sí. pues puede tener mucho. Y trastornos de humor quiere decir, pues sí, como picos, ¿no? Así. Pero claro, eso no es garantía que se vaya para allá. Nada más es No. como que se conoce poco, ¿eh? Sí, Porque, sí. Sí, pero Parkinson, por ejemplo, Ah. ¿no? O hay gente que de repente sí, les digo, les dicen tienen esclerosis múltiple, de repente decían, ay, no, perdón, tienes Lyme. Y las personas mejoran con el tratamiento Claro. cuando les empiezan a Órale. dar. ahora, Ujú. si ya te dio esclerosis múltiple, ojalá sea por Lyme y te lo puedan mitigar y no sea una cuestión ya congénita difícil Claro, sí. Pero sí, hay. Ujú. Sí, de hecho, en este documental hay un caso, ¿no? De una mujer que decía, es que en las mujeres la mayoría de las veces si no se trata Lyme, se convierte en esclerosis múltiple. mira. Y entonces decía lo mismo, siento estos, en inglés es twitching, ¿no? Twitching, I have twitching. Claro. Y es eso, se pasa a convertir en una esclerosis. Entonces eso también a mí me daba como Ajá, ansiedad. claro. ¿no? Y bueno, y claro, ahí también va a haber otra cosa mezclada, porque va a depender mucho de cada persona y qué otras cosas pueda o no tener. O sea, ¿no? Ahora que claro. decías eso, pues, es un ejemplo así burdo, pero a lo mejor si uno tiene algún otro padecimiento o alguna cosa autoinmune, le agregas Lyme y pues se va hacia, ¿no? No, sí, terrible. Claramente va a haber una incidencia. Pero es que piensa eso, si desde el 76, digamos, se reconoce como una enfermedad, o sea, parece que el 76 fue hace mucho, pero tampoco se hace tanto, o sea, porque imagínate que la contrajiste, yo que sé, naciste en los 80s, la contrajiste cuando tenías 12 años, o sea, digamos, estos casos apenas se están estudiando los casos a largo plazo, pues, ¿no? Y Sí, sacando algún exacto. tipo de numeralia también, ¿no? Sí, entonces, bueno, igual toda la gente, digo, yo pensaba, toda la gente que se va a Estados Unidos, o sea, todos los migrantes, ¿no? Y que a lo mejor tienen, yo tenía esto, ¿no? En el sistema nervioso, pero hay gente que le da esto, artritis o unos síntomas rarísimos que no saben ni qué es. Entonces, para que también no se sientan solos, ¿no? Bueno, claro, Porque claro. me imagino que debe haber muchos casos. Y es Claro. cierto que en Estados Unidos, en todos los países pasa eso, pero en Estados Unidos mucho. Hay una población enorme de migrantes ilegales que pues no buscan tampoco ir o sea, que no tienen acceso a la medicina y les toca sufrir solas. Sí, que están trabajando en el campo, ¿no? O sea, Totalmente. que uno piensa que solo es en la zona esta de Nueva York, pero no, creo que California también. Sí, sí. Entonces, Claro. para que sepan que existe esto. Oye, yo te quería hacer una pregunta antes de cerrar el programa y es, esta enfermedad que es algo poco usual Aquí. aquí, también es un porcentaje bajo en población mundial, pues, o sea, ¿no? A lo que quería preguntarte es sobre, ¿tienes algún aprendizaje? O sea, llegaste a un punto en el que, no en términos como de biología y de lo que viene en el masaje, sino como de
de ti enfrentándote a esta situación que no estaba para nada en el panorama? O sea, no es como de odio a las garrapatas. Tú puedes odiar a las garrapatas o no vuelves a ir a Cape Cod, pero si tú has tenido como algo cambió en tu manera de ver la vida. Al principio, en términos, por ejemplo, de este ideal que tienes de vivir en Estados Unidos, que todo es perfecto, que es el sueño americano, y de repente te vas dando cuenta de que no, que parece como si fuera Disneylandia, ¿no? Que realmente es todo muy teatral, vi por dentro cómo era el sistema médico terrible, ¿no? Terrible. Ese por un lado, ¿no? Te dices, ok, voy viendo cómo es el mundo en realidad. Y en términos personales, yo creo que te da muchísima fuerza, ¿no? Claro, aprendes de tu enfermedad, pero también aprendes que hay que ser paciente y que hay que seguir y darle, ¿no? O sea, no dejarse caer. Entonces, sí, cada enfermedad te hace mucho más fuerte en términos personales. Diría mi suegra, y le mandamos un saludo, lo que no mata engorda, ¿no? Pero bueno, les dejo un consejo aquí. Si algún día están en el campo, ¿no? Cualquier biólogo o bióloga les diría esto, pero y se cachan una garrapata chupándoles la sangre o varias, hay que tener cuidado porque si nada más las jalas, no sé, si tú la ves y dejan la cabeza. Es como una tachuela, tienen 8 patas, son arácnidos. Si tú la jalas así fuerte y ella está chupando y tienen una succión muy potente, terminas partiéndola en 2. O sea, digo, porque también estás fuerte y entonces se quedan las patas adentro. Y entonces a veces eso puede abrir, te sale más caro el caldo que las albóndigas, porque eso, como tú bien decías, son vectores de un montón de patógenos. Y si ya la trozaste y además se quedan las patitas ahí adentro, la probóscide, pues se te hace una infección local también, ¿no? Y entonces hay muchas técnicas. Una de ellas, y yo lo hacía no conmigo mismo, pero con las serpientes, por ejemplo, o con otros animales que tienen una garrapata, es acercarles un calor. O sea, un cigarro, esa es la clásica, pero puede ser otra cosa, no fumen. Pero acercarles calor y entonces la garrapata se suelta y en el momento que suelta la puedes retirar, ¿no? Antes de irla a jalar nada más, porque sí. Pero bueno, en este caso son chiquitas. Son muy chiquitas. Son muy chiquitas esta especie, ¿no? Sí, yo creo que eso, cuando ves que tienes una roncha y un círculo alrededor. Échale ojo, ponle atención. Exacto, ve y que te den tu antibiótico. Y también hay repelentes, importante decirlo, si van a ir a acampar, o sea, no queremos aquí en el masaje cerebral dar el mensaje equivocado, apoyamos el campismo. Hay repelentes, hay maneras de prevenir, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Pues muchas gracias, Melissa. No, se nos fue el episodio. Muchas gracias, de verdad, por venir a platicarnos. Y pues nada, ahí está. Nos escuchamos en el próximo masaje cerebral. Gracias, Andrés Cota. Gracias, Melissa, una vez más. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor